Continuamos con el libro El millonario al desnudo. Este capítulo se llama El miedo debe prevenirte de los peligros, nunca detenerte. Para quien tiene miedo, todos son ruidos. Sófocles. En el libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, su autor, Spencer Johnson, hace una pregunta muy interesante. ¿Qué harías si no tuvieses miedo? Ahora te lo pregunto a ti, en este momento de tu vida. ¿Qué harías si no tuvieses miedo? Millones de personas dejan sus sueños a un lado cuando el miedo las invade. La gran mayoría se detiene porque supone que todo irá mal o que su vida no tendrá éxito. Pero la única forma de saberlo es intentándolo. Si no dejas a un lado el miedo e intentas, nunca podrás darte cuenta si era o no exitosa tu idea. ¿Qué hubiese pasado si Henry Ford hubiese escuchado a aquellas personas que le indicaban que crear automóviles económicos y en serie era una idea absurda? Lo más probable es que él nunca se hubiese arriesgado y otro gozaría de ese éxito. No importa tu historia previa, solo importa hasta dónde dejas que avance tu miedo o los fantasmas del pasado. La presentadora de televisión norteamericana Oprah Winfrey tuvo una traumática infancia, con vejaciones y abusos sexuales, pero se sobrepuso a sus problemas para convertirse en la gran y poderosa comunicadora que es desde hace años. Oprah comenzó su carrera como comunicadora a los 19 años, cuando trabajó como reportera en una estación de radio de Nashville. Posteriormente entró a la Universidad de Tennessee, donde ganó diversos concursos de belleza. A los 22 años se trasladó a Baltimore para ser presentadora de un programa de televisión, People or Talking. A partir de esa edad, comenzó su imperio en los medios de comunicación. Actualmente es una defensora de los derechos de las mujeres y niños. Ha llevado a cabo varias campañas de concientización y tiene una fundación que lleva su nombre, dedicada a apoyar a la mujer y a los niños del mundo. Ella, como muchas otras mujeres, y por supuesto varones, no ha permitido que el miedo le impida su avance, tampoco sus recuerdos traumáticos. Incluso los ha utilizado como motor para todos los proyectos benéficos que administra. El miedo nos previene de peligros, incluso nos incita a actuar, pero cuando éste nos detiene se convierte en un lastre que debemos abandonar. Podría dar una lista de todo lo que nos produce miedo, pero no es el objetivo de este texto, sino mostrarte que cualquier persona debe controlarlo para tener éxito. Los mejores vendedores se motivan más cuando alguien los rechaza. Por eso no debes temer el rechazo. Insiste una y otra vez hasta conseguir lo que deseas. No importa la edad en la que comiences a ganar dinero, aunque los niños tienen más posibilidades para ello, ya que carecen de muchos temores propios de los adultos. Esto es lógico, porque entre más años tengas, más tiempo has estado expuesto a las programaciones mentales y temores de tu familia, amigos, profesores y conocidos, los que te han hecho dudar de la obtención del éxito y la atracción rápida de riqueza. El escritor, empresario y conferencista estadounidense Cameron Johnson comenzó a ganar dinero cuando tenía 9 años. A los 12 compró por $100 todos los muñecos coleccionables Beanie Babies a su hermana, vendiéndolos en eBay, donde ganó 10 veces lo invertido. A los 15 años recibía cheques de $300,000 y $400,000 por mes con sus empresas en Internet. Se convirtió en escritor también a esa edad y su libro tuvo el 4º lugar en la lista de los bestsellers de Japón, país donde vivió un tiempo. Johnson afirma no tener temores para comenzar una empresa y es un apasionado vendedor. Otro estadounidense, Ephraim Taylor, comenzó su primer negocio cuando tenía 12 años. Todos los días, después de asistir a su escuela, iba a una tienda de libros local para leer un texto titulado "Cómo hacer un videojuego en 21 días", debido a que no tenía dinero para adquirirlo. Unos meses después, había realizado su primer videojuego que vendió a sus amigos por $10 cada uno.
A los 13 años, siguiendo esa estrategia como autodidacta, comenzó a diseñar sitios web ganando $200 por sitio elaborado, aunque pronto se dio cuenta que sus competidores cobraban más, por lo que aumentó el valor de los mismos, obteniendo ganancias de miles de dólares. Como anotación jocosa, él mencionó en una entrevista que cuando sus padres recibieron su estado de cuenta, supusieron que se dedicaba a vender drogas por la cantidad de dinero que estaba ganando. Taylor ganó mucho más dinero cuando tenía 16 años y se asoció con su amigo Michael Stahl para construir un sitio web con anuncios de ofertas de empleo para estudiantes preuniversitarios y universitarios que tuvo un gran éxito, seleccionando trabajadores para empresas locales e incluso nacionales. La empresa se disolvió unos años después, pero en su mejor época fue valorada en $3,5 millones. Ashley Walsh, una estudiante de 14 años de edad, también estadounidense, comenzó un sitio en internet de diseño gráfico que pronto se convirtió en un lugar donde los adolescentes podían descargar gratis fondos de las redes sociales y titulares para aprender a hacer diseños propios. Con la publicidad tuvo bastantes ingresos. En el 2006, su negocio tenía un valor de $1,500,000. En Inglaterra, Fraser Doherty, un adolescente inglés, comenzó una empresa de conservas de frutas en la cocina de su madre. Después de un gran éxito con una mermelada casera, contrató a 200 empleados para cubrir los pedidos. Solicitó un préstamo bancario de $9,000 y fundó Super Jam, una empresa que tiene ventas millonarias. Te he de confesar algo. Cuando comencé mis negocios aún era adolescente. Por eso muchas personas me afirmaban que no tenía la madurez necesaria para tener éxito. Luché contra esas críticas, aunque a veces lo creía y me detenía un poco. Cuando tuve mi empresa de colocación de personal y realizaba los convenios con las empresas que les daban empleo, tenía que decir que era empleado. Algunas no firmaron conmigo cuando les dije que era dueño y director general, por eso tuve que mentir con ellas. Unos años más tarde comprendí que debía hacer oídos sordos a todas aquellas voces que me impedían avanzar y sentirme orgulloso de lo que hacía, pregonándolo ante todos. Es natural que los temores aparezcan, pero nunca debemos permitir que nos controlen. Si tienes una idea, busca cómo llevarla a la realidad. Deja de escuchar a las personas cuyas palabras sean necias y toma acción. Solo así tendrás éxito. Tal vez el mejor ejemplo de negocios sin temor al qué dirán o si tendrá éxito una idea por descabellada que parezca fue el de Gary Dahl, el propietario de una agencia de publicidad quien en 1975 vendió con gran éxito un producto diferente, una piedra mascota. En ese año, mientras estaba en un bar, escuchó a sus amigos quejarse de las travesuras de sus mascotas. Entonces tuvo la idea de crear la mascota perfecta, Pet Rock. Esa moda duró unos 6 meses, pero le trajo al menos $1,000,000 en ganancias. Pet Rock era una piedra gris ordinaria que adquiría en una tienda para el constructor. Se vendía en una caja de cartón a la medida, con una cama de paja y agujeros para que la mascota respirara. También incluía un manual de 32 páginas con instrucciones precisas sobre cómo criarla, cuidarla y entrenarla. ¿Por qué tuvo éxito su idea? Son muchas razones. Una de ellas es que la originalidad causa un deseo por adquirir aquello que parece ser único. Otra es que esta piedra mascota se vendió en una época especial del año, donde millones de personas gastan su dinero, en Navidad. Además, Dahl contrató a un diseñador para crear la caja donde iba la piedra mascota, la que era atractiva. Invirtió en publicidad que llamase la atención y que hiciera que todo aquel que la viera deseara tener una mascota. Pero lo más importante, no tuvo miedo a vender un producto por más simple que sea. Conozco a muchas personas que han tenido una estupenda idea para hacer dinero, pero en su temor al qué dirán los demás, lo que los detiene para llevarlo a cabo. Otro caso más, que ejemplifica esto, es el juguete Slinky, inventado por el ingeniero naval James Richards en 1943. Mientras desarrollaba un medidor para controlar los caballos de fuerza en los acorazados de guerra, se le cayó un resorte de tensión que se le escapó de las manos cuando intentó recogerlo. Entonces surgió en su mente la idea de crear un juguete que fuese un resorte. En la temporada navideña de 1945, Slinky debutó, vendiéndose más de 400 unidades
en menos de hora y media. Richard bautizó su creación con el nombre de Slinky, porque leyó en un diccionario sueco que esa palabra significa espiral elegante y sinuosa. Por si no identificas este juguete, Slinky es un resorte que viaja de punta a punta, bajando las escaleras u otros planos inclinados, haciendo un sonido metálico al pasar. Hasta la fecha son muchas las personas que indican que Slinky es un juguete soso, pero lo cierto es que hizo ganar muchos millones a James Richards y su esposa. Un último ejemplo, el del naturalizado estadounidense Thomas Casey, quien es un millonario del desperdicio. A los 19 años de edad, después de visitar a unos amigos y ver cómo daban los sobrantes de su comida a unas lombrices rojas californianas para producir fertilizante con sus heces, concibió un proyecto para una competencia de planes de negocios de la Universidad de Princeton con esos pequeños animales. La idea generó una alternativa económica. Además de propiciar una solución ambiental para los desechos orgánicos, después de poner en práctica esta idea, Casey abandonó la universidad para dedicarse tiempo completo a su eco-empresa. En su empresa TerraCycle, capacita a personas para recolectar basura que luego se convierten en productos económicos y ecológicos, como bolsas de mano, muebles y juguetes infantiles. Más de 14 millones de personas recolectan basura en las ciudades donde tienen presencia la empresa, ganando mucho dinero por esta actividad. Además de evitar que millones de toneladas de desechos no lleguen a los vertederos, para muchos puede ser solo basura, pero para este emprendedor son ingresos continuos, a la vez que ayuda al medio ambiente. En el concepto moderno existe demasiada basura, básicamente por el hecho de que esta es una sociedad desechable. Compramos productos que producen muy rápidamente toneladas de desechos, solo unas cuantas horas después de haberse adquirido. Un área sumamente interesante de la empresa es la creación de accesorios que siguen promocionando una marca. Por ejemplo, se asocian con una fábrica de papas fritas, la cual paga a los recolectores por cada determinado número de bolsas recolectadas. Mediante cierto proceso se crean monederos, bolsas para damas o mochilas para estudiantes con esos desechos. En ellos se muestra la marca, es decir, la bolsa no se destruye, solo forma parte de otro producto. Esta no es la primera empresa de Casey. A los 14 años fundó una empresa dedicada al diseño web, Fly Design. Ella tuvo bastante éxito. Estos protagonistas dejaron atrás su miedo para crear empresas exitosas. Es lo que tienes que hacer. Controlar tu miedo antes que él lo haga. Tal vez te estés preguntando en este momento cómo puedo vencer mi miedo. No te preocupes, te voy a dar algunas recomendaciones para ello. Pero antes debes comprender cómo se produce para tomar control de él. Cuando el cerebro detecta alguna indicación de peligro, se desencadena una señal automática y compleja de alarma en el organismo que lo prepara para la sobrevivencia. Aparecen sensaciones que ponen en estado de alerta a la persona, preparándola para huir o pelear. Dependiendo de la situación a la que nos enfrentemos, la reacción inicial es huir de la amenaza. Sin embargo, cuando esta huida no es posible, el organismo se prepara para la pelea. Es después de que esta cadena de respuestas orgánicas se ha desatado que podemos analizar conscientemente si el peligro existe en realidad o no. La reacción es la misma sin importar si el peligro detectado es de índole física o psicológica. Las respuestas fisiológicas del miedo son diversas. El corazón empieza a bombear más rápidamente para irrigar más sangre a los músculos que podrían ser necesarios en caso de tener que huir. La sangre se va sobre las piernas para poder correr en caso de ser necesario. Este aumento de la presión sanguínea también permite que hormonas como la adrenalina se irriguen más rápidamente por todo el cuerpo, provocando, entre otras cosas, que las glándulas encargadas de producir sudor se activen. La respiración se hace más frecuente para poder disponer de más oxígeno. La piel se vuelve más pálida porque la sangre va a los músculos para aumentar la fuerza muscular y reducir el riesgo de pérdida de sangre en caso de herida. Por lo tanto, también aumenta la coagulación sanguínea. El tubo digestivo suspende su actividad, hay una mayor producción de glucosa que permite tener mayor cantidad de energía en el cuerpo y también aumenta la actividad mental. El sistema inmunológico se detiene, así como todas sus funciones no esenciales en el cuerpo.
Todos los sentidos aumentan su vigilancia ante el ambiente. Se abren más los ojos y se dilatan las pupilas para recibir la mayor cantidad de información posible, y así para preparar el cuerpo para lo que venga, la huida o la pelea. Por eso, cuando experimentamos miedo, solemos sentirnos cansados después, puesto que nuestro cuerpo se encuentra en una constante actividad. Si te das cuenta, el miedo es útil para sobrevivir. Si no lo tuviésemos, ya habríamos sufrido muchos accidentes y situaciones dolorosas, inclusive la muerte. Aunque no lo queramos, el miedo nos ha ayudado a sobrevivir como especie. El miedo puede ser innato o aprendido. El primero forma parte de nuestro equipo de supervivencia. Por ejemplo, tenemos miedo a animales venenosos, a las alturas y a los lugares cerrados. En cambio, el segundo surge a partir de experiencias individuales y enseñanzas de las personas que nos rodean. Por ejemplo, una persona puede tener miedo a nadar porque en el pasado sufrió algún accidente en una alberca y generaliza esa situación a todas las veces que va a nadar. También pudo suponer que el nadar era peligroso porque alguien se lo dijo. Es el miedo aprendido el que debemos modificar para ser millonarios, el cual la mayoría de las veces ha sido instalado por alguien más. Si tuviste una situación donde el dolor emocional apareció, lo más probable es que evites situaciones similares con la finalidad de protegerte. Si tuviste una empresa que quebró, posiblemente recuerdes la humillación que recibiste y ello te impida crear otra. Entonces, ¿en qué momento el miedo se convierte en un problema? Es simple. Cuando se viven con miedos constantes, que están presentes permanentemente, que dan la impresión de que no se puede huir de ellos, pero que tampoco se puede luchar, o que se cree que ya no se puede hacer nada en contra de ellos. Las personas que se encuentran en esta situación se dejan vencer por sus miedos y se quedan sin actuar ante este suceso, situación que provocará estrés e incluso depresión. Una persona no puede llevar la vida que quisiera tener y no se atreve a hacer cosas que quisiera. Cuando una persona deja de disfrutar su vida diaria porque frecuentemente está al pendiente de que su miedo o el causante de su miedo no aparezca. Su imaginación se centra en lo terrible que sería que el factor estresante apareciera y las consecuencias que habría por lo que deja de atender el momento que está viviendo. Y cuando se ha creado dependencia hacia otras personas que se vuelven esclavas de quien tiene miedo, pues esa persona ya no se atreve a salir sola, a hacer cosas sin que alguien más lo acompañe o a tomar una decisión sin tener que estarlo consultando con más gente. Cuando una persona mantiene un miedo permanente, tiene gran parte de sus sentidos atento a esta situación, por lo cual no puede poner en práctica todo su potencial. Cuando se está en esta situación, se debe hacer un análisis que nos permita saber qué es lo que nos está causando ese miedo, para después poder llevar a cabo acciones que nos permitan desaparecer ese temor. Un primer ejercicio sería el siguiente. Comienza a escribir un diario en el que cuentes cómo te sientes y qué piensas cada día. Dedica una sección especial para hablar de las metas que has logrado y aquellas que te gustaría lograr. Cuando pienses en los logros que quieres cumplir, pregúntate, ¿por qué no he conseguido esas metas? Haz una lista de cosas con las respuestas a esa pregunta e identifica qué cosas corresponden a tus miedos. Una vez que has identificado cuáles son tus principales miedos, puedes empezar a trabajar poco a poco en cada uno de ellos. Toma un tiempo específico para ir analizando uno a uno y así esta tarea te sea más sencilla. Primero elige un miedo en particular y responde estas preguntas acerca de ese temor. ¿Qué cosas has perdido por tener miedo? ¿Qué cosas no has podido lograr en tu vida por culpa de ese miedo? ¿Cómo sería tu vida si este miedo no existiera? ¿Qué sería lo peor que puede pasar si empezaras a actuar a pesar de este miedo? ¿Puedes vivir con esas consecuencias? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si tomas acción a partir de este miedo? ¿Quisieras tener esas cosas positivas? Cuando respondas estas preguntas acerca de tus miedos, irás analizándolo más profundamente y te darás cuenta cuánto espacio ha tomado en tu vida y las cosas que no te ha permitido hacer.
y si en verdad está generando consecuencias importantes dentro de tu vida diaria, y a partir de esto sabrás la importancia de hacer algo al respecto. Este ejercicio debes realizarlo en varios días y ser constante en lo que vayas escribiendo en tu diario para que tus miedos más comunes salgan a la luz. Es muy probable que el miedo que detectes en una meta empiece a aparecer en las demás, pues los miedos suelen ser siempre los mismos e influyen en muchas áreas de la vida. Existen diversos pasos que permiten ir atacando un miedo hasta desaparecerlo o lograr convivir con él. Aceptar que tienes miedo. El miedo es una emoción completamente natural, por lo que todas las personas tenemos miedo en algún momento. Es normal tener miedo. Cuando vamos a iniciar algo nuevo, cuando queremos alcanzar alguna meta, porque no sabemos qué es lo que sucederá y nuestro cuerpo quiere protegernos de lo desconocido. Lo importante es que este miedo no nos paralice. Cuando el miedo se apodera de nosotros, es común pensar que ya no vamos a poder lograr hacer las cosas porque el miedo no lo permitirá. Pero si todas las personas permitieran que sus miedos no les dejara avanzar, entonces no habría descubrimientos científicos ni innovaciones que evolucionan el mundo, ni espectáculos que divierten a la gente. Cuando creas que tus miedos son imposibles de vencer, es útil investigar las vidas de personajes importantes en la historia y descubrirás que todos tenían miedo de hacer lo que hicieron, pero lograron superarlo. Distingue entre pensamientos y sentimientos. Haz una lista de tus pensamientos en lo que respecta a tu miedo y luego al lado de cada pensamiento anota los sentimientos que acompañan ese pensamiento. Tus pensamientos dan paso a tus sentimientos e incluso intensificar el sentimiento aún más. Al distinguir entre los dos tendrás una mayor oportunidad de identificar maneras para controlar tus sentimientos y superar el miedo. Piensa en lo peor que te podría pasar. Piensa en eso que te causa miedo. Analiza cuál es la peor consecuencia que habría si le haces frente y después pregúntale si eso en realidad podría suceder. Y en caso de que así fuera, analiza si en realidad es tan malo que eso te pase. Te darás cuenta que la peor consecuencia en realidad no es tan posible y aunque pasará seguramente lo podrías superar y aunque hicieras un ridículo público, la gente suele olvidarse rápidamente de esas cosas. Aprende a cambiar tus reacciones. Haz una lista de 4 columnas. En la primera columna escribe una situación en la que hayas tenido miedo. Luego escribe cómo te sientes acerca de esa situación. En la tercera columna escribe cuál es tu reacción normal ante esa situación. Y en la cuarta columna escribe una conducta alternativa. Al momento de hacer este ejercicio te darás cuenta de que existen muchas conductas alternativas que puedes realizar ante tu miedo. Si las analizas y las mantienes presentes, te será más fácil llevarlas a cabo cuando estés ante tu miedo. Un pensamiento no constituye un hecho. Cuando empezamos a tener pensamientos negativos acerca de algo que nos causa miedo, creemos que sin lugar a dudas eso es lo que va a suceder. Algunas de las cosas que imaginás sí podrían pasar, pero es solo una opción. Generalmente imaginamos las cosas más graves. Para hacer frente a esta situación, primero debes identificar el pensamiento y después analizar las probabilidades de lo que estás pensando puede ser real utilizando todos los recursos que tengas disponibles. Enfréntate a tu miedo. La mejor manera de superar un miedo es enfrentándose a él. Pero no tiene que ser una manera precipitada, exponiéndote de golpe a eso que te causa molestia. Para que este ejercicio funcione, debes ir haciéndolo de manera gradual. Primero, sitúate en un lugar donde te sientas tranquilo y relajado. Toma una postura con la que te sientas cómodo y empieza a pensar en aquello que te cause miedo. Imagina una situación estresante, pero en lugar de pensar a tener imágenes catastróficas, piensa en que estás haciendo algo que te hace salir victorioso de este enfrentamiento. Repite esas escenas constantemente y busca siempre la manera en la que tú vencerás el miedo, aunque en principio solo sea en tu imaginación. Una vez que dominas tus pensamientos, es momento de enfrentarte a algo más real que una idea. Busca ponerte en contacto con aquello que te causa miedo, pero sin que sea exponiéndote del todo.
Aunque te puede tomar mucho tiempo hacer estas aproximaciones, cada vez te irás sintiendo mejor. Primero porque has logrado atreverte a hacerlo y también porque tu miedo irá desapareciendo. Aprende a relajarte. Cuando experimentamos miedo, el cuerpo empieza a trabajar arduamente y empieza a haber tensión. Debes aprender a identificar esta tensión para cambiarla por un estado más relajado, con lo que tu cuerpo identificará que el peligro no es tan grave o que no existe. Los ejercicios anteriores son de mucha utilidad para entender tus miedos e irlos superando. Y puedes sacarle más provecho. Si alguien te va ayudando en la realización, que te diga qué piensa y te ayude a ser objetivo con los pensamientos que tienes y las respuestas que das.